Hola mis hermanos, soy el pastor Carlos Sebastián y estoy hoy por aquí porque quiero debatir con ustedes acerca de la película María que estrenó la plataforma Netflix el pasado 6 de diciembre. Desde que se anunció la película yo tenía ilusión de verla porque la película se anunció como una película épica bíblica y además también se anunciaba que uno de los actores principales iba a ser Anthony Hopkins, quien me gusta mucho las películas que hace siempre este afamado actor, 2 veces premio Oscar, y que tiene películas tremendas, aunque yo no soy muy fan al Silencio de los Corderos, pero no dejo de reconocer que es un gran actor. La película también fue dirigida por un director que se identifica como católico, Daniel John Caruso, y la producción también fue hecha por una mujer que se identifica como protestante, incluso con un equipo de revisión y demás que se dice fueron cristianos. Bueno, yo no soy crítico de arte. Yo no puedo hablar acerca de si la película tiene calidad artística, de la iluminación, de la fotografía, del vestuario, de la puesta en escena. Tal vez pueda, tal vez pueda un día invitar a mi canal y entrevistar a la cineasta de mi familia. Tenemos una cineasta en mi familia, mi querida prima Consuelo Ramírez Enrique. Y ojalá un día pueda invitarla para debatir de este tipo de cosas, pero tampoco es mi objetivo en este canal hablar de películas. Solo hablo de esta por una cuestión bíblica, porque si algo sé, si es de la Biblia, de la historia, y yo les puedo asegurar que después de ver esta película, hermano, se aleja mucho, mucho de la historia real. Es una película que no se puede catalogar ni histórica, ni bíblica, incluso le voy a decir, ni católica, a pesar de que hay un énfasis tremendo en la doctrina católica en ella, pero creo que ni católica se puede catalogar. La película, para un observador poco conocedor del tema, puede llegar incluso a pensarse que la película es buena, pero tiene mucho engaño dentro de ella. Y quisiera que nosotros pudiéramos analizar eso desde la Biblia, incluso desde la doctrina católica y desde la historia. Sus autores pueden haber tenido el mejor de las intenciones. Puede ser que incluso cuando usted vea la película le guste en otros temas. Pero cuando una película se basa en un personaje bíblico tan trascendental como María, y no solamente para el catolicismo, que tiene un significado mucho mayor, también para la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa, para todas las iglesias con base en la Biblia, pues cualquier película que se base en un personaje histórico importante o en un relato de la Biblia y que contiene incluso cosas históricas, debería ser trabajada con mucho cuidado, porque corre el peligro de confundir al público. El público puede ser confundido. Muchas personas no han leído nunca la Biblia y pueden creer que esta historia está basada literalmente en la Biblia. Y por eso es que yo como pastor siento la necesidad de aclarar que esta película es una película de ficción. Por lo menos así creo yo que se puede catalogar. He leído algunas fuentes periodísticas y algunos están diciendo que el guión pasó por reescrituras, consultas con líderes religiosos cristianos, con judíos, con musulmanes, y que naturalmente la película se toma ciertas licencias creativas con los diálogos, las escenas, las realidades históricas y teológicas. Es sorprendente que uno encuentre tantos errores cuando se asegura, y estoy viendo varios artículos sobre esto, que tuvo asesoramiento de pastores evangélicos. Entre ellos se menciona a Adam Schindler, un pastor que se identifica como protestante, que es licenciado en filosofía, en religiones comparadas, y que según se dice es un hombre experto. También la productora, que se llama Mary Aloe, ella se identifica como protestante. Ella dijo algo interesante. Voy a leer algo aquí que ella dijo. Ella dijo, como mujer, persona de fe y productora, la historia de María es muy importante para mí. Si bien esta película es para familia, siempre nos centramos en los jóvenes del mundo, nuestro futuro. Siempre pensé qué pasaría si pudiéramos hacer una película emocionante sobre María, su familia, José y Jesús. Un thriller de supervivencia. Una película, dice ella, para niños, adolescentes y familia, aunque, hago un paréntesis aquí, lo que están diciendo es que esta película no está clasificada para que la vean los niños ni los adolescentes, porque por las escenas que tiene y demás.
Bueno, ni siquiera para verla en familia, es solo para adultos. Ella dice, una película que todo el mundo quisiera ver. Espero, dice ella, que se sientan inspirados a descubrir más sobre la Biblia, dice ella, y para pedir que aprendan más por sí mismos. Siento que esta película sobre María es más necesaria que nunca, una historia sobre la niña más famosa del mundo. No sé por qué la niña, porque la Biblia cuando menciona a María la menciona como adulta, no como niña. Pero dice ella, en mi opinión, solo conocíamos una parte de su historia. Una parte de su historia. ¿Cuál? La que dice la Biblia. Este es un avance que nunca antes habíamos visto. Una historia de fe, esperanza y puro amor. Y concluye diciendo ella, espero que esta película sobre María inspire a las personas a descubrir más la Biblia. Sí, yo creo que sí, porque lo que tienen que descubrir es que vayan a la Biblia y la lean, porque la película no tiene nada de bíblica. Así que si lo que ella está diciendo en esto que ella expresa es que las personas viendo la película van a conocer más la historia de María y van a conocer más de la Biblia, pues eso es un error. Las personas que vean esto lo que tienen que hacer es ir a la Biblia, leerla para conocer la verdadera historia de María, de Jesús, del niño, de José y de todo el entramado de la Navidad. Ahora, yo puedo entender, y yo creo que todos debemos entender eso, que toda película, serie cristiana, histórica, se toma ciertas licencias narrativas, dramáticas, para imaginar eventos que no aparecen en el texto bíblico, pero que a veces uno puede emparejar con la realidad básica de lo que cuenta el Evangelio, de lo que cuenta la historia, y todas las películas tienen que tener esto. Incluso películas tan radicalmente bíblicas como Jesús, la película más famosa de Jesús, que es la película que se llama así Jesús y que es del año 1979 y que ha sido una de las películas más vistas y traducidas del mundo, que se basa en el Evangelio de Lucas. Bueno, pues aunque sea muy apegada al texto bíblico, hay cosas que tienen que surgir de la imaginación a la hora de plantear la escena, del contexto, de palabras, de la vestimenta de las personas, todo tiene que ser así. Eso es algo que uno puede entender. Pero la realidad es que esta película no se toma licencias narrativas o dramáticas legítimas, sino que esta película lo que hace es distorsionar el Evangelio, la historia real, y lo hace de una manera deshonesta, hermanos. Lo hace de una manera grotesca. He visto la película y sé lo que estoy diciendo. Conozco la Biblia y sé lo que estoy diciendo. He investigado sobre historia y sé lo que estoy diciendo. Y conozco algo de catolicismo también. Yo conozco el catolicismo porque mi familia, yo procedo de una familia católica. Yo nací en un hogar católico. Mi madre era maestra de catecismo en la iglesia católica. Mi casa era frecuentada por monjas, pastores, incluso el obispo del centro del país, el obispo Arturo en Santa Clara, visitó mi casa y comió en mi mesa. O sea que yo podía interactuar con estas personas. Conozco la doctrina católica ahí desde el principio. Después fui al seminario y estudié también sobre religiones y estudié sobre el catolicismo. Mi tío es un profundo católico a quien respeto. O sea que conozco de la doctrina católica, de lo que he podido estudiar, revisar incluso como pastor y leer. Y esta película ni siquiera se apega al dogma católico y lo voy a probar de alguna manera también en este video. No me quiero incluso detener mucho en este punto del catolicismo porque no es mi idea ahora defender el catolicismo, es defender la Biblia, ya sea católica, protestante, la religión que usted tenga. Voy a defender la Biblia y la historia y eso para mí es muy importante. ¿Saben? Típico en las películas bíblicas históricas, nosotros podemos ver en esta película que se toman los nombres de los personajes bíblicos, se ubican en el lugar, pero se distorsiona la realidad. Voy a hablar de algunos detalles. Por ejemplo, primeramente voy a hablar de omisiones importantes. Para mí es muy importante nombrar que el ángel Gabriel, cuando se presenta delante de María y le anuncia el nacimiento del niño Jesús, omite una de las partes más importantes de esa declaración. Omite que es el Espíritu Santo quien va a engendrar en ella el niño. Omite la frase bíblica, será grande, será hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David, su padre, porque es el hijo de David, reinará sobre la casa de Jacobo por los siglos y su reino no tendrá fin. Y omite la frase, será llamado hijo de Dios. También María, cuando el ángel viene en esta película, ella le responde, que se haga en mí,
que se haga en mí. No, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Esas son las palabras reales de María. Se omiten muchos detalles importantes, pero también cuando vamos al asunto de los errores bíblicos, históricos, incluso católicos, uno se queda muy perplejo. Miren, hubo tiempos en que Hollywood hacía películas con base en la Biblia y se apegaban bastante a la historia bíblica. Nosotros todavía podemos ver los 10 mandamientos, una película de Hollywood, no es una película hecha por una producción cristiana ni nada, pero da gusto verla, aunque se toman todas estas licencias dramáticas y demás. Da gusto ver estas películas. También hay otras películas basadas en libros y demás que tienen que ver con la Biblia, como Quo Vadis, que a mí me gusta mucho Quo Vadis, porque desde que leí ese libro de Henry Sienkiewicz, pues a mí es una de los libros que más me gusta de los que he leído. Y cuando no es una historia bíblica, pero es una historia sobre el cristianismo, y se apega bastante. Pero últimamente las películas que están basadas en la Biblia, hermanos, se sujetan a interpretaciones dudosas. Vaya, en el mejor de los casos, interpretaciones dudosas en el mejor de los casos, porque realmente raya con lo herético, la blasfemia. Cuando vemos películas sobre Jesús, sobre la Biblia, actualmente es una barbarie contra la Biblia, una barbarie contra la Biblia. Por ejemplo, de la doctrina católica sobre María, yo no sé si usted sabe, pero si usted no lo sabe, lo va a aprender aquí, que los católicos tienen 4 grandes dogmas sobre María. El dogma de la Inmaculada Concepción. Estos dogmas no son tomados en un momento de la historia del catolicismo, sino durante la historia del catolicismo. En distintas épocas diferentes se mostraron. Pero bueno, ahí están. El dogma de la Inmaculada Concepción, que nos dice que María nació igual que Jesucristo. O sea, que a sus padres, a quien la Iglesia Católica llama Joaquín y Ana, concibieron del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo, que un ángel también se presentó y María fue concebida por su madre Ana del Espíritu Santo. Así que fue concebida sin pecado y demás. O sea, que la Inmaculada Concepción, sin pecado, sin herencia de pecado, porque recuerden que el catolicismo, entre sus 7 sacramentos, tiene el pecado original. O sea, que la persona hereda el pecado del nacimiento de sus padres. Pero en este caso ellos dicen que no, que María fue inmaculada en su concepción. También tienen otro dogma, que es la maternidad divina. Un tercer dogma, la virginidad perpetua, María virgen antes, durante y después del parto. Y la asunción de María. La asunción de María, que María no vio muerte según el catolicismo. Según el catolicismo, María ascendió al cielo. Ahora, es asunción, no ascensión, perdón. Jesús ascendió porque ascendió de sí mismo. Jesús mismo subió al cielo. Pero en el caso de María, ella no tenía poder para subir, sino que la asunción fue de Dios. Dios la tomó y la llevó al cielo. O sea, María no vio muerte, según la doctrina católica, fue asumida y fue al cielo. Así que tenemos estos grandes 4 dogmas católicos: la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, la virginidad perpetua y la asunción de María. Bueno, pues déjeme decirle que en esta película se ataca a esas cosas. Por ejemplo, María, cuando va a dar a luz, da a luz con dolor. Y usted dirá, bueno, las mujeres dan a luz con dolor. Sí, pero eso va en contra de la doctrina católica, porque la doctrina católica enseña, igual que enseña la iglesia cristiana en general, que el dolor del parto es un castigo por el pecado. O sea, en Génesis capítulo 3, cuando la Biblia nos cuenta que Adán y Eva pecaron, el castigo de Dios, bueno, al hombre con el sudor de tu frente ganará, y a la mujer se le dice, con dolor darás a luz tus hijos. Así que para la doctrina católica es importante entender que María no tuvo dolor en el parto porque María no tenía pecado. Y esto, estoy hablando solamente de este punto, pero hay momentos en la película donde María hace cosas que pueden considerarse pecado. María considerarse pecado. Incluso, aunque a usted le parezca que no, el hecho de llamar a José, que ella le gustó José y que dice que es un joven apuesto y demás, también ella está como monja, que esto es otro error histórico tremendo. María joven es como una monja en el templo, y el sumo sacerdote la acusa de cometer cosas que había hecho incorrectamente. Pero bueno, no voy a llegar allí, no vamos a perdernos ahí. Vamos otra vez al asunto del pecado. O sea, que María pare con dolor a Jesús. Y esto es algo que va en contra de la doctrina católica.
Y en contra de la doctrina cristiana también, para ubicar ya en el parto, mientras está pariendo, ahí está Satanás al lado de ella. Increíble, ahí te ponen a Satanás al lado de ella, diciéndole que Dios la está castigando con dolor. Que Dios no la quiere, que Dios no la ama. Ahí está, en la película, claro, en la película. Estoy hablando de la película. Entonces, el dolor del parto es un castigo de Dios para el pecado de Eva, que se hereda en las mujeres por el pecado original. Y María, según la doctrina católica, no tiene pecado original. Así que ahí hay algo contra el catolicismo. Incluso también tiene que ver con la virginidad perpetua. O sea, los dolores de parto contradicen en esta película el dogma de esa virginidad perpetua, porque esto de que María es virgen antes, durante y después del parto, pues el parto acabaría con su virginidad. Y déjeme decirle, usted dirá, la virginidad solo termina cuando hay una relación sexual. Bueno, en la doctrina católica no. Yo les voy a leer aquí. Yo tengo aquí, mire, por ejemplo, del Papa Pablo IV. Papa Pablo IV, en el Designet 993, Constitución de Concordat, él dice, la mera mención de la virginidad en el parto excluye toda interpretación puramente moral de la virginidad. O sea que ellos excluyen que la virginidad sea solamente algo moral desde el punto de vista de la relación sexual, que para ellos lo es, para nosotros no es inmoral la relación sexual en el matrimonio, pero bueno, no voy a llegar ahí. Lo cierto es que el parto para el catolicismo no quitó la virginidad a María. ¿Ok? Así que esto ataca ahí. Por otra parte tenemos el personaje del diablo, continuamente atacando a María, acosando a María. Esto es un error que veo ahí continuamente en esta película. No menciona la Biblia eso para nada. Y el diablo incita a que María sea apedreada, que esta cuestión del apedreamiento de María también es otro error. Otro error tremendo en la película. En la película no ponen que el ángel Gabriel se le presente a José y le anuncie que reciba a María, sino que José sencillamente lo hace por una cuestión ya de otro tipo. Y también José tiene que protegerla y salvarla de un linchamiento y un apedreamiento, cuando la Biblia nos enseña que José quiso dejarla secretamente y que después la recibió por mujer. José y María estaban comprometidos para casarse, no como un compromiso de estos tiempos. El compromiso de aquel tiempo ya era que ya estaban casados, lo que no se había consumado aún el acto del matrimonio. Cuando en los tiempos bíblicos se hacía un contrato matrimonial, ya María y José lo tenían, lo que aún no convivían como matrimonio juntos, porque eso llevaba otro proceso. Pero él decide no contar esto. En lo que nosotros entendemos en la Biblia, este asunto de la concepción de María se manejó familiarmente con José, con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, pero no fue algo público y no vemos evidencia ninguna que en algún momento María hubiera sido amenazada con ser apedreada. Sí creemos que hay evidencia bíblica para creer que ella pudo temer por esto, pero no aparece esto en la Biblia. Ese Satanás acosándola continuamente, incluso en el momento del parto y demás. Y Satanás le dice en el momento del parto, Dios se deleita en tu sufrimiento. Tremendo. Bueno, otro error que encuentro es Herodes. Bueno, se le da mucha importancia en la película al personaje de Herodes. Y yo puedo entenderlo porque Anthony Hopkins es un actor tan famoso que yo creo que en la película dijeron, hay que darle connotación si queremos invitar a este hombre a hacer. Se les presenta a Herodes como un hombre bien malvado, manipulador, y en esto, bueno, en esto puede haber mucha razón. Históricamente construye el templo, claro, ya te lo ponen viejo, deseando construir el templo, y hay que entender que el templo demoró como 40 años en reconstruirse. Herodes fue un arquitecto tremendo que reconstruyó la ciudad de Cesarea, construyó Masada, reconstruyó el templo. O sea, desde el punto de vista arquitectónico, Herodes tiene un lugar en la historia. Herodes el Grande. Porque hay muchos Herodes. Herodes el Grande. Pero este Herodes el Grande, cuando anuncia que va a reconstruir el templo, esto como que pasa en muy poco tiempo, y eso duró 40 años. O sea que cuando... ¿Recuerdan el pasaje? El pasaje que Jesús dice, yo este templo lo derrumbo en 3 días lo levanto, hablando de él mismo en su resurrección, pero los judíos le dicen, 40 años ha demorado reconstruir este templo. Porque el templo databa de los tiempos de Zorobabel, del retorno del pueblo de Babilonia, y en los tiempos del Nuevo Testamento, pues se nos cuenta que Herodes lo reconstruyó.
esta es la historia. Bueno, voy a continuar. Herodes está bien logrado, pero hay una situación con Herodes tremenda, y es que en la película Herodes es el de la idea de hacer el censo. Nosotros encontramos en la Biblia y en la historia claramente que el censo fue anunciado por Augusto César, pero en la película te ponen que Herodes fue quien anunció el censo. Esto es un error y yo no entiendo por qué tenía que poner esto ahí, esto no era necesario y demás. Incluso María y José, más que ir a Belén por causa del censo, van a Belén huyendo del monarca, es lo que yo entendí, huyendo de Herodes. Algo ilógico, porque si querían huir de Herodes, el mejor lugar era Nazaret, que quedaba al norte y quedaba bien lejos, pero Belén estaba muy cerquita de Jerusalén. Era meterse en las patas de los caballos, diríamos, en mi país. Bueno, pues eso también es un error. Otro error es ver a María monja. Déjeme decirle, en la película te ponen que todo el mundo sabe que María es la llamada por Dios a tener el hijo del Mesías. Lo saben sus padres, después se entera también el sumo sacerdote de que ella es la escogida. Allí te ponen que María es llevada al templo, que Dios le dice a sus padres que la dediquen al Señor. Como pudiéramos pensar, en la Biblia fue dedicado Samuel, por ejemplo, Samuel al templo. Y María es llevada al templo y es recibida por el sumo sacerdote. Mujeres en el templo, hermano. Cuando en el templo había un atrio para las mujeres no podían estar en el templo. Pero bueno, allí te la ponen en el templo, María niña, joven, 10 años, y ella crece y se desarrolla en el templo. Y allí ponen a Ana, la profetisa. Ana, la que la Biblia nos cuenta que recibió al Señor, aquella señora que enviudó y estuvo 87 años viuda y que tomó en sus brazos, que servía continuamente en el templo, ahí en Lucas 2, orando. Y bueno, pues ella te la ponen antes, te la ponen como una monja del templo. Y María es recibida por ella, y ella descubre que María es la elegida para tener el Mesías, y se lo cuenta el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote recibe a María como María, una mujer que es la madre del Mesías. Todo el mundo sabe eso ahí en la película. Eso es un error tremendo. María no fue monja, ni nada por el estilo, ni había monjas en aquel tiempo. Bueno, el sumo sacerdote es un hombre bueno, un hombre muy alejado de la verdad de la historia de los judíos en el tiempo de Jesús. Los sumos sacerdotes que querían agradar a los Césares. Yo no sé si usted sabe, pero los sumos sacerdotes eran saduceos. No habían fariseos sumos sacerdotes, eran saduceos. Y ellos entraban su religión en el templo, pero también sí fueron muy complacientes siempre con los romanos, porque los romanos se atribuyeron quitar y poner sumos sacerdotes. Esto es también otro error. Este sumo sacerdote bueno, este sumo sacerdote que ve en María, que María es la madre del Mesías. Bueno, entonces los sumos sacerdotes hubieran aceptado a Jesús como el Mesías. José es presentado como un bandido juvenil, pudiéramos decir. Es un matarromanos, José. Esto es algo completamente ilógico, completamente con la historia, con la Biblia, con todo. El nacimiento de Jesucristo es presentado también como un nacimiento triunfalista, alejado completamente de la realidad. Como si todo el mundo supiera, el mundo entero alrededor, que María lleva en el vientre al Mesías. Hermano, esto fue revelado a los pastores por los ángeles y a los sabios del oriente. Los sabios del oriente, cuando llegan ante Herodes, son presentados como reyes. Ahí vienen 3 reyes. También hay un pastor delator en la película. Hay un pastor delator que va delante de Herodes y le cuenta a Herodes que el niño nació, que el Mesías nació. La película está, hermano, llena de errores. Por último, estoy recordando que la huida a Egipto es bastante tremenda. Nunca el ángel de Dios se le presenta a José para decirle que tiene que huir a Egipto en la película, sino que vienen a matar a los niños, y cuando vienen a matar a los niños, ahí en medio de la matanza, en el medio del problema, José huye y le caen atrás y llegan a una casa y le pegan candela a la casa. Que es tremendo, hermano. Es una cosa totalmente fuera de la realidad. Bueno, ¿cuál es la conclusión que tengo? La nueva película de María de Netflix no es ni bíblica, ni católica, ni histórica. Yo no soy experto en cine, pero yo la catalogaría de ciencia ficción pura. Pero lo triste es que al estar basada en personajes reales, bíblicos, históricos, puede confundir a los que vayan a ver esta película. Muchos son los errores que acompañan, hermanos, esa película. Muchos son los errores. Son errores dañinos para la fe.
dañinos para el entendimiento cristiano. La película tiene elementos apócrifos, imprecisa en sus datos históricos, una visión que pudiéramos incluso catalogar de gnóstica, hermano, carente de argumentos verdaderamente valiosos, que aporten algo a la fe de las personas, al conocimiento cristiano, incluso a la conclusión y deducción de la mente humana que nos ubica en el texto bíblico. No corresponde a la verdad. No es una imagen precisa ni acorde de la real María ni del real José. Es anacrónica e incluso pudiéramos decir que carece de sentido. Bueno, yo la vi, usted tiene el derecho de verla, todos tenemos derecho de ver una película, ¿verdad? No creo que la película sea algo que a un cristiano le cause confusión. Un cristiano que conozca la Biblia, un católico que conozca su doctrina, puede ver la película y entender sus errores. Pero las personas que no leen la Biblia, hermano, las personas que pueden llegar a la conclusión de que esa María es la real, las personas que usted se encuentre después y diga, yo conozco la historia de María, sí, yo conozco la historia, María casi la apedrean, María fue monja, María, esos son errores que pueden contribuir y que usted y yo tenemos que saberlos para poder explicar a las personas que puedan ver la película. Usted puede verla y constatar por usted mismo los errores que estamos diciendo, pero tenga cuidado cuando la vea, porque sepa que es ficticia de toda realidad y que tiene errores absurdos y que yo creo incluso que innecesarios. Ojo con estas películas, hermanos, que tratan de tergiversar la fe, de presentar los personajes bíblicos incoherentemente, películas dañinas. Y ya no solamente se hacen de Jesús, que hay varias de Jesús que son dañinas, ahora también de María. Y plataformas como Netflix se prestan perfectamente a eso, porque no les interesa para nada, incluso profanar la palabra de Dios y difundir una idea errónea de la verdad. Cuidado con esta película, es una burla total a la fe cristiana, un elogio de lo absurdo y, hermano, no hay nada auténtico ni valioso en esto. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios, allí es donde está la verdad. Y que nadie me venga a decir que hubo buenas intenciones de los creadores. Voy a predicar el domingo precisamente en mi iglesia y les invito a ver después el sermón que lo voy a publicar aquí sobre la toma de decisiones, tomar buenas decisiones. Y voy a hablar de José, tomando la decisión de dejar a María. Y voy a decir que verdaderamente sus intenciones eran buenas, pero de las buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Que nadie me diga ahora que esta película fue hecha con buenas intenciones. Ni eso veo yo ahí. Ni buenas intenciones. Incluso, y si hubo buenas intenciones, la manera en que erraron con respecto a la historia, a la Biblia, incluso, vuelvo a decir, del catolicismo, porque algunos pueden pensar que la doctrina católica está allí. Esa manera no la veo sana, hermano, sino que la considero errada, malévola, ofensiva, confusa y mal intencionada. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones miles para ustedes y que usted como yo podamos evaluar estas películas con ojo crítico bíblico y que defendamos todo el tiempo la verdad de Dios, porque la verdad de Dios tiene que ser defendida. Dice la Biblia que presentemos defensa con mansedumbre de todo aquel que demande razón de nuestra esperanza y que nosotros debemos presentar defensa contra lo que se enseña mal. Así que Dios les bendiga y que este video le haya ayudado a usted a reflexionar sobre ese tema, a investigar más sobre el tema y a descubrir que tenemos que tener cuidado con películas así. Que Dios les bendiga. Bendiciones miles, hermanos.